bueno, ahora vamos con la película Titanic. Entonces, bueno, ahí vemos cómo los protagonistas, interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, se conocen porque él la salva cuando pues ella intentaba acabar con su vida y a partir de ahí pues van a comenzar a frecuentarse, se enamoran nuevamente a pesar de que ella está comprometida, de que son de clases opuestas y bueno, al final él va a morir en el hundimiento del Titanic, pero ella lo va a recordar como la pareja más importante en sus 90 años de vida, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta sería justo, ¿es posible estar apegado tanto tiempo a una persona ausente y esto sería sano? Eh, si es posible, vaya, ejemplos, creo que todos conoceríamos a alguien que ha prolongado esto. Yo creo que eh, sano o no sano, pues depende de varias otras cosas que le hagan a esta persona funcional o no en su vida. Yo pienso que algo sano es mantener un recuerdo, buenas memorias, pero muchas personas que estuvieran en esa situación de Rose seguramente volverían a encontrar el amor, tendrían hijitos o no, o algún perro, o qué sé yo, se pondrían a viajar por el mundo, pero no los llevaría a sufrimiento de 90 años o de sufrimiento eterno. Eh, Creo que ahí está la diferencia entre lo sano y lo no sano, entre si te lleva o no al sufrimiento. Sí es posible formar vínculos afectivos y, y- y a lo mejor la palabra vínculos afectivos queda grande, pero apegos así de rápido, tanto por sexo como por estrés. Y eso lo hemos estudiado mucho en animalitos. Si pensamos en Jack y Rose, que viven todo lo que implica un hundimiento del Titanic, si pensamos en el encuentro sexual que tienen ahí en un carro, más el estrés, entonces volteamos a ver los experimentos en animalitos y decimos, wow, sí, el sexo es un catalizador de vínculos afectivos, sin duda algo que ocurriría en muchos días o semanas puede acelerarse a un ratito después del sexo. Y por estos neuroquímicos de los que hablé hace un momento, donde la dopamina se empieza a elevar con el deseo, incrementa, 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 y llega a un punto donde hay un gran boom, ¿no? La gran recompensa del encuentro sexual, la dopamina baja, los opioides endógenos suben y se hace plasticidad cerebral y dice, wow, esto fue muy importante, aprende a preferir esto para el futuro. Y es una emoción que la convertimos en un sentimiento y en el caso de Rose la convierte en un sentimiento y un pensamiento para el resto de su vida. Pero también el estrés el que sufren ellos en la película es una fuente de explicación. Gerd de Vries hace muchos años hizo un estudio poniendo a unos animalitos que son monógamos y forman vínculos, los puso a nadar hasta que se cansaran, hasta lo más exhaustos que estaban. Y después de estar totalmente exhaustos y estresados porque pensaban que se iban a ahogar, tomaba a uno de ellos, lo ponía con una pareja que estaba no cansada, y ese animalito formaba una preferencia monógama con esa pareja por el resto de su vida. Después se le ocurrió hacer el experimento no poniéndolo a nadar, sino solamente inyectándole el corticosteroide que su glándula suprarrenal libera cuando estamos muy estresados. En el caso de los ratones, corticosterona. Y lo que encontró es que la corticosterona, sin haber nadado hasta ponerse exhausto, producía el mismo efecto. Es decir, la hormona del estrés hacía que este animalito formara un vínculo para siempre con la hembra. ¿Qué es lo que explicaron después? Bueno, los corticosteroides llegan al cuerpo, viajan por la sangre, llegan al cerebro y en las neuronas que van a liberar dopamina, los corticosteroides les dicen, libera dopamina, porque la dopamina, lejos de ser el neuroquímico del placer o de la recompensa, es un neuroquímico que también sirve para hacer el cálculo de causalidad, de recompensa, de expectativa. Y cuando hay algo importante que vale la pena ser recordado, tu cerebro liberará dopamina para que lo repitas en un futuro. Y si te acabas de salir de un momento muy estresante y quien estaba ahí lo asocias con un momento de alivio
tu cerebro liberará dopamina y dirá, apréndete quién es esta pareja, tienes que formar un vínculo afectivo para siempre con esta pareja, porque con ella es con quien está ocurriendo la fase post-estrés donde todo está en calma. Seguramente esto es bueno para ti. Entonces volvemos a la idea de que el estrés genera vínculos afectivos, el sexo genera vínculos afectivos, y muy arriba, en la punta del iceberg, los neuroquímicos son los mismos. Son agentes dopaminérgicos o aminas biogénicas, opioides, esencialmente son los protagonistas de esta historia de vínculos afectivos. Perfecto. Entonces, bueno, y justo, entonces ahorita que hemos estado hablando de esto, hay una pregunta bastante común que va hacia si es lo mismo amor que enamoramiento, y bueno, está la seria razón, o sea, ¿por qué nos enamoramos, no? ¿Qué es lo que está pasando a nivel cerebral? Eh, la, la, yo diría que podemos trazar en un continuo donde todo inicia con el enamoramiento y al final de ese continuo tenemos a lo que muchos llamarían el amor. Es lo mismo en diferente grado y en diferente temporalidad. En los filósofos, muchos lo empezaron a tratar de diferenciar como el eros y el ágape, como el amor que no es verdadero versus el amor que sí es verdadero, ¿no? Muchos pensadores contemporáneos dirían que en el matrimonio, por ejemplo, el verdadero amor comienza cuando se acaba el enamoramiento. Cuando ya alguien ya ve los errores del otro, ya no le ve con estos ojos platónicos, sino que ya se da cuenta de que muchas cosas no eran como él creía o ella creía. Muchos dicen que ahí es donde empieza el verdadero enamoramiento. Desde el punto de vista neurobiológico, yo diría que tampoco son lo mismo, pero son un continuo. Sobre todo en el cerebro del Homo sapiens, yo diría que es un continuo. Todo comienza desde el punto de vista subcortical, desde el centro de tu cerebro, modulado principalmente por emociones, del deseo y del apego, y paulatinamente se va transformando con neurocircuitos corticales que te ayudan a tomar decisiones para el largo plazo. Y esto nos lleva a pensar en algo, Itzel. Los matrimonios que duran 50 años o 60 años, o toda una vida juntos, es porque sus emociones así lo indicaron o porque sus decisiones así lo indicaron. Creo que la respuesta es la segunda. Llega un punto donde no se generan de misma forma las emociones que al principio, pero las decisiones toman un papel prioritario en que algo perdure y se alimente bien o no. Y alimentar desde el punto de vista cognitivo significa saber negociar, saber tener charlas incómodas de lo que te gusta y lo que no te gusta, poner quizá nuevos límites, expandir con el propósito del bienestar del otro lo que quizá a ti no te guste tanto, olvidarte un poco del corto plazo para pensar en el bienestar a largo plazo. Y es un juego emocional y racional. Cuando tú me dices el amor y el enamoramiento es lo mismo, diría, ojalá siempre tuviéramos los dos de manera intensa. Y a veces vienen de manera intermitente, ¿no? A lo largo de los años y las décadas. Pero creo que es importante conocer que las emociones esencialmente son señales al principio de todo vínculo afectivo. Y que después van entrando otros neurocircuitos, otros sistemas emocionales que retroalimentan casi igual cuando lo sabes alimentar. Esto sí está muy, muy interesante. Ok, entonces ahí tendríamos que haber visto qué hubiera pasado con Rose, ¿no? Si no se hubiera muerto. Bueno, esto es muy interesante porque cuando tú ves la perspectiva en el corto plazo, creo que estuvieron juntos un día máximo, ¿no?
Digo, no, Claro, en un día, pues las emociones son sumamente intensas. La pregunta que se tendrían que hacer tu audiencia es, oye, ¿qué habría pasado en el largo plazo? O sea, eh, esta manera de vivir de Jack, de ser un vago que viaja por el mundo, que no le importa mucho el futuro, sino el presente, eh, eh, ¿sería algo con lo que ella habría vivido bien? Porque claro, por ella se queda pensando y rumiando ese sentimiento de lo que fue un día de enamoramiento. Pero la gran pregunta que todos nos deberíamos hacer es, ¿esta pareja con la que quiero formar algo es algo para el corto plazo o es algo que me conviene para el largo plazo? Ese creo que es un acto de conciencia plena que todo mundo antes de comprometerse debe de tomarse el tiempo de reflexionar, ¿no? y es efectivamente muy, muy buen punto. Y bueno, hablando justo de estos tipos de amores que que están ahí un poco como obsesivos, eh, tenemos, bueno, varias películas como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, con Jim Carrey y la misma Kate Winslet, o la icónica Casablanca con Humphrey Bogart o, pues bueno, Titanic. Las parejas se separan, bueno, por diversas circunstancias, pero no se pueden olvidar. Entonces, en este caso, el amor o el enamoramiento se acaba porque se acabaría. Y pues aquí lo quiero hacer como una relación con, por ejemplo, el poema de los amorosos, eh, que justo habla de las personas que constantemente se están enamorando, quieren volverse a enamorar, se acaba y vuelven a enamorarse. Entonces, ¿qué es lo que realmente se acaba? Eh, el enamoramiento sí se acaba, sin duda. Es una emoción. Las emociones, no hay ninguna emoción que sea permanente. Y no las hay porque activar esos neurocircuitos emocionales es extremadamente agotador para el cerebro. Todos aquellos que hayan eh, entrado a ver una película muy emocionante salen a veces cansados de la película, muy triste, o cuando hemos estado en situaciones donde nos va mal y estamos tristes por algo, terminamos cansados, porque las emociones son demandantes energéticamente y tienen que serlo porque a través de los estados afectivos que nos generan, nos hacen tomar decisiones que nos convienen. Cuando nos alejamos corriendo o arriesgamos todo por ese alguien en ese momento, ¿sale? Entonces, no hay ninguna emoción que dure siempre. Tienen sus puntos. Desde esa perspectiva yo te diría, sí, el enamoramiento en algún punto se acaba. ¿Cuándo se acaba? Bueno, eh, no hay un consenso, pero hay muchas hipótesis, ¿no? Una de las más fuertes es que dicen que el enamoramiento dura mientras tus crías te necesiten. Es algo prolongado, digamos que en promedio dicen 7 años, pero dicen es que 7 años es lo que una cría humano necesita a sus padres para sobrevivir. Después de eso casi ya se puede mover y hacer mucho para sobrevivir. Cuando eso lo vemos desde el punto de vista evolutivo, dicen es que pudieras tener sentido de que estos neurocircuitos se activen y te mantengan junto con ganas de quedarte a formar el nido mientras te necesiten los descendientes. Y después de eso, ¡puc!, la estrategia tendría que ser otra, con otro nido y otra pareja. Pero vuelvo a la idea. Aunque eso sea la explicación emocional en los neurocircuitos ancestrales que te hacen querer quedarte, la pregunta es, ¿y todos esos neurocircuitos cognitivos que surgen de nuestra corteza que nos hacen decidir quedarnos, cuándo toman un efecto? Y la respuesta es, desde el primer momento, si empezáramos a pensar, de hecho, el consejo de muchos sacerdotes o ministros, cuando le están dando a los que se casan el consejo o el rito del casamiento, les explican, esto se trata más de decidir que de sentir. Y si uno entra con la claridad mental de que va a ser un proceso más de decidir que de sentir, entonces
todo se facilita. Es como si te pusieran a decidir o a sentir qué quieres comer, ¿no? Pregúntele a un niño qué quiere comer y te va a decir que él quiere comer dulces. Lo está tomando con una decisión principalmente emocional, del placer en el corto plazo. Pregúntale a un adulto más consciente que quiere comer y te va a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a comer tanto hot cake, y menos con tanta miel, porque ya soy consciente de que tengo que decidir que aunque me guste, lo correcto es comer más proteína y más vegetales, ¿no? Creo que es un poquito la misma explicación. Cuando nos hacemos conscientes de que en este proceso hay emociones y decisiones, tenemos que estar conscientes en qué momento unas nos ayudan más que otras. Y no echarle la culpa solo a las emociones, porque las emociones, insisto, son señales, estados afectivos de ultra corto plazo. Y bueno, si nos interesa vivir en el ultra corto plazo, solo en el presente, vive de acuerdo a tus emociones. Pero si te interesa trascender en el tiempo y planear más a futuro y probablemente tener mejor adecuación como Homo sapiens en esta cultura, tienes que pensar en el largo plazo cognitivamente y a veces omitir tus emociones, a veces silenciarlas. Y ese es el juego mental del Homo sapiens. El Homo sapiens no es solo un ser emocional, un animal más emocional, es un animal emocional, pero también racional, ¿no? Que puede tomar decisiones a pesar de que muchas emociones le digan en el corto plazo qué es lo que tiene que hacer. Sí, es un juego bastante complejo, ¿no? Y que pues no todos podemos hacer y que pues se requiere de mucha voluntad, ¿no? Para poder justo dejar de a un lado nuestras emociones. Y sobre todo, bueno, cuando se es más joven, por ejemplo, bueno, aquí la pregunta sería esto, ¿cómo se relacionaría el amor con la memoria, con la cognición y pues esto en el desarrollo cerebral de una persona joven, sobre todo? Sí. Fue pregunta, perdón. Sí, así es como cómo se relacionaría, ¿no? Pues esto, cómo vamos tejiendo al amor, la memoria, la cognición en este desarrollo de la juventud, que vamos apenas adquiriendo experiencias. Claro. Fíjate que ahí lo interesante es que cuando uno es muy nuevo y muy joven, muchas de nuestras decisiones van a ser tomadas. Perdón, me salió frentito. Ya. Cuando somos muy jóvenes, muchas de nuestras decisiones van a ser tomadas a través de lo emocional. Va a ser vamos a llamarle el instinto y lo emocional lo que va a dirigir nuestras vidas. Ve cómo reacciona un adolescente. Es totalmente emocional. No hay proyección al futuro, ¿no? Y quizá se va entrelazando con lo cognitivo conforme una persona va teniendo más experiencias y va viendo los resultados de nuestro comportamiento. Me comporto de tal forma y este es el resultado, tanto bueno o malo. La siguiente vez que yo esté frente a algo así, ya tengo un panorama más claro. No es solo una predicción de recompensa ciega como las emociones te indican, sino que es basado ya en la experiencia. Yo diría que entre más experiencia va teniendo una persona, entre más va conociendo cómo es la conducta de las posibles parejas, de los humanos, pues mejores herramientas tiene para ir tomando su decisión en un futuro. Ahora, llega un punto, y creo que esto es muy importante, bien interesante, llega un punto en el que si alguien ha tenido tanta experiencia y ya es muy intelectual, ya es capaz de proyectar todo a largo plazo y pensar fríamente qué es lo que quiere, puede llegar a un punto en el que ya no elija a nadie, porque puede haber un punto en el que ya nadie sea suficiente. Se crea una paradoja que entre más conozco, menos quiero. Y entonces, otra vez volvemos a la dualidad emocional y racional. Las emociones exigen que sientas, no que pienses. Lo racional exige que pienses y que no sientas. Y los dos extremos son igualmente peligrosos. Bueno, peligrosos
por decir una palabra, pero igualmente quizá indeseables, porque para que el encuentro romántico ocurra, tiene, tiene, tiene que activarse lo emocional y tiene que activarse, tiene que bajarse las defensas del criticismo hacia el otro para que uno pueda aceptarlo adecuadamente. Cuando uno es totalmente frío de emocional y totalmente racional, probablemente nadie pase el filtro de quién es suficiente. Y eso lo vemos mucho en el ambiente de las personas que son muy preparadas, que tienen mucha educación, que han viajado mucho, que ya conocen de qué se trata, ¿no? La vida, pues difícilmente van a aceptar encuentros románticos con cualquiera, digamos, ¿no? Entonces volvemos otra vez a un punto importante para cada persona tiene su propio equilibrio emocional y cognitivo. Ninguno es ideal, creo yo. Cada quien podrá decir que el momento ideal es cuando le pasó, ¿no? Pero este es un proceso de lo cognitivo y lo emocional es un proceso paulatino, creo yo, que va ocurriendo de manera particular en cada persona. Ok, perfecto. Bueno, y ahora sí vamos con una última película, que, bueno, se llama 365 días, está en Netflix. Se volvió muy mediática porque, pues, su historia es muy controvertida y trata sobre un jefe de la mafia siciliana que rapta a una mujer que le atrae especialmente, le ofrece 1 año para lograr que lo ame y si no lo logra, la va a dejar libre, ¿no? Entonces, bueno, durante todo este tiempo, pues la mantiene encerrada, la tiene vigilada con escoltas, está raptada y además le da regalos ostentosos, ropa, joyas, paseos en avión, yate, etcétera, pero bueno, realmente no la trata bien, ¿no? Sin embargo, al final ella, pues sí, se queda con él. Entonces, la pregunta sería, ¿existe a nivel biológico en alguna especie o en la especie humana un macho alfa o algo similar? Es como ahora se suele llamar mucho en redes, ¿no? Que son hombres que normalmente se muestran dominantes, egocéntricos, son competitivos y pues están normalmente materialistas, son mujeriegos, ¿no? Y está ahorita como de moda, pero así. Sí, antes de contestarte lo del macho alfa, me gustaría retomar con lo que decía yo hace ratos sobre la corticosterona y el estrés. Existe un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo, que seguramente has escuchado, que surge en Estocolmo a partir de un secuestro donde los secuestrados se empiezan a encariñar con el secuestrador y al final hasta lo defienden cuando la justicia va a imponer orden. El síndrome de Estocolmo que hablamos en los humanos tiene su correlato en los animales, con el ejemplo que te ponía yo hace rato. Estar altamente estresado hace que liberes corticosteroides. Los corticosteroides activan en la base de tu cerebro a unas neuronas que inhiben la liberación de dopamina y de tal forma que cuando un individuo está muy estresado, termina liberando más dopamina y la dopamina incrementa la atención, la expectativa, el deseo y puede hacer que se formen aprendizajes ultra rápidos basados en esa emoción, que puede ser la emoción de miedo o del estrés, ¿no? Cuando tú me dices, ¿es posible que alguien forme un vínculo así? Sí, sí es posible. Tenemos el sustrato neural para responder así. Normalmente los vínculos afectivos se forman paulatinamente con la convivencia, pero existen catalizadores, y decía yo hace rato, el sexo, el estrés, que son activadores de estos mecanismos cerebrales y pueden formar vínculos. Normalmente esto ocurre desde una perspectiva aprendida, a partir de aprendizaje asociativo, donde tú tienes un estado mental o neurobiológico con ciertas sustancias que incrementaron y el que está frente a ti es alguien más que representa un bonche de estímulos con quien generarás un aprendizaje pavloviano, asociativo. No necesitas tener voluntad, simplemente la asociación en tu cerebro de lo que estás viviendo con quien está frente a ti.
Eso es diferente. Bueno, eso es adicional a esa idea del macho alfa de la que tú me hablas. Cuando tú empiezas a hablar de un macho alfa, empezamos a mezclar los mecanismos de aprendizaje pavlovianos, generados principalmente por el aprendizaje asociativo, el estrés, corticosteroides, dopamina, con estímulos incondicionados que biológicamente activan un set de otros neurocircuitos que evolucionaron para prometerte recursos suficientes en caso de que hubiera formación de un apego. Ser un macho alfa, que ahorita podríamos empezar a meternos en eso, lo que sea que signifique, representaría a un individuo que tiene jerarquía, que toma riesgos, que tiene características masculinas, ¿no? Dependientes de hormonas, tamaño, musculatura, voz, decisiones, y eso ya se ha mostrado mucho. Existen autores que han explorado la preferencia de pareja humana y han dicho que sí, muchas de esas características son características universales que en más de 150 países en los que se ha explorado, el sexo femenino busca características de hipergamia en las parejas. Ahora la pregunta, entre más macho y más grandote y más peludo y más dinero es mejor, la respuesta es no, no necesariamente. Habrá quien diga no, es que hay un punto intermedio ideal de hipergamia y cuando se pasa de eso se convierte en aversivo. De hecho se convierte en indeseable porque el mismo cerebro te dice, está bien que tenga características de dominancia, está bien que tome riesgos como un buen macho alfa, pero no me gusta que sea un loco en el que no puedo confiar, que se voltee y me pegue a mí en vez de al enemigo que ataca a la manada, o que se va a explorar nuevas rutas para la manada, pero en una de esas ya no va a regresar. Ya se fue y nos abandona a todos. Existe un punto de equilibrio incluso entre las características masculinas dependientes de testosterona, la quijada cuadrada, el vello en la cara, la musculatura. Piensa que si la hipergamia fuera así logarítmica o más bien lineal, pues muchas mujeres verían como alguien muy atractivo a Hulk, ¿no? A Hulk con barba lo verían como alguien muy atractivo, ¿no? Porque es grandote, musculoso, muy arrepentado, muy dominante, muy macho, ¿no? En los términos coloquiales. Y la respuesta es no. Eso se convierte en aversivo y en no deseable. Y nuestra misma capacidad cognitiva nos hace que hay otros atributos a los que cada quien les puede dar un valor en un peso bien importante. Sin duda, la intelectualidad se convierte en un atributo. La capacidad o el equilibrio emocional se convierte en un atributo indispensable para ser elegible. Es decir, el macho alfa tiene que ser el más fuerte, pero el más estable emocionalmente hablando. Tiene que ser el que pone el control sin lastimar a todos. No se voltea y comienza a repartir guamazos a lo loco. Pone orden, pero siempre resguardando el bienestar de todos. Pone orden, pero siempre es equilibrado. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, existe un punto de equilibrio y que incluso se va alimentando con otros atributos que son más abstractos, como los que no podemos ver, pero que podemos proyectar en nuestra imaginación, o que son disfrutables en la convivencia a través de nuestra capacidad de lenguaje, de saber, de tener conocimiento, etcétera. O sea, de tener un cierto nivel a lo esperado intelectualmente hablando, por ejemplo. Alguien podría ser muy rico, muy fortachón, pero a lo mejor si no sabe muchas cosas básicas que la pareja esperaría que supiera, a lo mejor va a ser indeseable como pareja, ¿no? A lo mejor espera un mínimo intelectual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la hipergamia, sin duda tiene un efecto en los humanos, tanto en lo masculino como en lo femenino,
en atributos biológicos que prometen adecuación biológica, recursos, fertilidad, fidelidad, que tu inversión va a estar segura, tanto si eres hombre como mujer, como otros atributos abstractos dependientes de tu cultura. Tú esperas que si un día se te antoja ir a comer unos tacos, pues a lo mejor que tu pareja diga, vamos a comer tacos, y que no te eche a lo mejor un discurso aberrante de por qué los tacos no se deben de comer, ¿no? Sí, claro. Y bueno, a ver, entonces aquí sería, esto de la hipergamia, a ver si es correcto, sería la cuestión de la atracción de las mujeres por hombres que fueran pues dominantes, tuvieran estas características tal vez de una cierta jerarquía, como muy masculinos, aunque incluso no pudiéramos ver cosas como que son infieles o que son a lo mejor agresivos, pensando que preferiría yo elegir eso sería la hipergamia. La hipergamia es elegir al individuo con mayores atributos desde el punto de vista de la adecuación biológica. El que tenga mejores recursos que prometan en el corto plazo, así es como surge la hipergamia, en el corto plazo la adecuación biológica. Pero vuelvo a la idea, los humanos no solamente nos interesa la adecuación biológica, de hecho la adecuación biológica ya no la saltamos en muchas cosas, porque en nuestra especie los más débiles no se mueren. Los más débiles los curamos, los sanamos, reparamos los huesos rotos, les ponemos una venoclisis para que sanen, una vacuna, un antibiótico, y todos empezamos a tener las mismas oportunidades. En nuestra especie, la hipergamia, aunque surge originalmente de los mismos principios biológicos de adaptación biológica, la hipergamia en el Homo sapiens ya pasó también al estado de la cognición de lo abstracto. La hipergamia también la podríamos incluso definir, estoy seguro, en términos abstractos, en términos cognitivos, no solamente en dinero. Yo diría, o no solamente en músculos, ni en pelo, ni en quién es más fuerte. Yo diría que existen este continuo de lo biológico en el corto plazo y lo cognitivo en el largo plazo. Eso es lo que somos. Y cuando alguien elige más lo biológico, lo hipergámico, biológicamente hablando, está viviendo y tomando sus decisiones como lo harían nuestros hermanas o especies primates. Está tomando decisiones para el corto plazo. Cuando alguien toma decisiones hipergámicas en lo cognitivo y abstracto, está tomando más con atributos de nuestra especie cognitivos para el largo plazo. Y vuelvo a la idea de que tenemos la capacidad de esos dos mecanismos. Y creo que el punto más disfrutable es el que cada persona encuentre como un equilibrio entre lo que te hace sentir bien, te emociona, te gusta, pero aparte es satisfactorio desde el punto de vista abstracto y cognitivo. Que no te quedas únicamente con lo carnal y lo erótico, sexual a nivel de corto plazo, sino que trasciende incluso en el tiempo a más distancia, ¿no? Ok. Y bueno, nada más ya como referencia a esta área, a nivel cerebral, ¿sí se hay alguna diferencia cuando hay un amor nocivo y uno saludable, o sea, saludable pensando en esto, no funcional? ¿Hay alguna diferencia a nivel cerebral? ¿Se ve o hay alguna, pues no sé, a nivel de transmisores, algo que se vea diferente? Sí, el mejor ejemplo para explicar eso, vuelvo a las drogas de abuso. Muchas drogas de abuso producen en nuestro cerebro lo que llamamos sensibilización. Y la sensibilización, una disculpa porque la institución apodar aquí para los jardines del instituto. La sensibilización significa que tu sistema dopaminérgico va a responder con mayor facilidad ante los estímulos que predicen una recompensa. ¿Qué significa eso? Alguien, por ejemplo, que toma anfetaminas o cocaína y la primera vez va a hacer que su dopamina se eleve muchísimo. La siguiente vez que vea un polvo blanco
va a ser suficiente para que su sistema dopamínérgico se active y le active el sistema de expectativa y de recompensa y de deseo para volver a repetirlo. Y lo va a volver a probar y se va a volver a sensibilizar más su sistema. Y lo va a volver a probar y se va a volver a sensibilizar. Y va a llegar un punto en el que su sistema esté tan sensibilizado que lo único que ocurre en su mente son pensamientos obsesivos de querer volver a repetir eso. Y ya no quiera ni estudiar, ni trabajar, ni estar con sus hijos, ni con su pareja, ni leer, ni nada, porque está tan sensibilizado que lo único que hace es estar rumiando pensamientos de volver a repetir aquello que es su fuente de recompensa. Cuando hablamos de parejas, tenemos la misma capacidad de responder con sensibilización ante una pareja. Creo que todos nos sensibilizamos hasta un punto normal y natural, porque es lo que representa la fuente de deseo y de apego hacia alguien a quien amamos. Pero llega un punto en el que de un apego sano, sin duda podríamos pasar a un apego tóxico o indeseable, y creo que la respuesta sería en la medida en que sigas siendo funcional con tu vida cotidiana. En la medida en que alguien está expresando deseos o apegos exagerados, el deseo se transformará en sufrimiento. En el sufrimiento de que, ¿qué tal si lo pierdo? ¿Qué tal si se va? ¿Qué tal si me cambia? Tengo que estar checando constantemente mi correo o mi WhatsApp para ver si ya me mandó mensaje. Sentir la retroalimentación de un emoticon de que me sigue amando cada 10 minutos o etcétera. Y eso lo que representa es un sistema del deseo sensibilizado. ¿En qué medida cuál es la medida de lo normal? Creo que cada quien tiene su medida de lo normal. Y esa es la introspección que cada quien tendría que hacer de en qué punto sigo siendo funcional y en qué punto este deseo me está causando sufrimiento. Cuando la respuesta sea ya me está causando sufrimiento, entonces es ahí cuando te has sensibilizado y has pasado el umbral de lo normal a lo tóxico, diría yo. Ok, perfecto. O sea, para tenerlo como medida. Y bueno, ahora sí, regresando a algo que tratamos casi al inicio, sobre, bueno, la monogamia y la promiscuidad, la pregunta sería, ¿es natural la infidelidad? Y pues si hay razones el por qué unas especies sean monógamas, otras sean polígamas, y a nivel cerebral, ¿hay alguna diferencia? Sí. Existen especies claramente monógamas y otras claramente polígamas. Esas especies conocen a una pareja, y las que son monógamas, algo pasa en su cerebro, que ahorita te digo qué, y deciden quedarse para siempre con esa pareja. Y existen otras que son polígamas, que conocen a una pareja, tienen un encuentro sexual, se acaba el encuentro sexual y cada quien para su casa, o por su rumbo. Algunas especies, la minoría de las especies, más o menos un 4 o un 5% de las especies conocidas, son monógamas. El 95% de las especies son de otro tipo de apareamiento. Polígamas, promiscuas, con una hembra y muchos machos, o un macho y muchas hembras, todos contra todos, etc. Para poder explicar más, necesitamos entender que esto que vemos en la naturaleza es parte de la diversidad, en donde la naturaleza seleccionó estrategias reproductivas de acuerdo a lo que le convenía más a cada especie en los contextos y los nichos en los que viven. Si tú vives en las praderas, ¿no? Como una especie que te la cabe mucho, que es el Microtus ocrogaster, en praderas extensísimas, donde es muy raro que encuentres a alguien de tu propia especie, y mucho más raro que sea una hembra, y mucho más raro que esté disponible, pues lo que más te conviene es que si la encuentras, tu cerebro en ese momento te diga, ¿sabes qué? De aquí eres, engánchate, enamórate si tú quieres ponerle esa etiqueta, y fórmate un nido con ella para siempre. Porque de aquí a que te encuentres otra, te vas a morir y tu especie se va a desaparecer. Y así es como surgen evolutivamente las especies monógamas, por las presiones evolutivas. Las especies polígamas, por el contrario, suelen vivir en abundancia de parejas, donde es más probable que haya más disponibles y que no necesiten tanto quedarse juntas para que las crías sobrevivan.
esas presiones las tenemos que entender como algo biológicamente y evolutivamente relevante para darle forma a lo largo de millones de años a los cerebros de estas especies. Y que hicieron que en las neuronas de esas especies hubiera una molécula, un receptor, que cuando se juntaran, se generaran estados afectivos que les hicieran sentir las ganas de quedarse ahí para siempre. Entonces ahora volvemos a los humanos. Oye, entonces los humanos, ¿qué somos? Bueno, los humanos, cuando comparamos estos sistemas neurobiológicos de los monógamos, los tenemos los humanos. Tenemos un sistema dopaminérgico, tenemos los 5 tipos de receptores dopaminérgicos, tenemos sistemas oxitocinérgicos, tenemos opioides, tenemos serotonina, tenemos vasopresina, tenemos lo mismito que tiene un animal monógamo. Pero resulta que los polígamos también tienen mucho de eso. La diferencia a veces yace en que estos receptores que van a recibir a la molécula, por ejemplo de dopamina, la respuesta yace en qué proporción tengas más. Si tienes más de los que son tipo D2, dopaminérgicos tipo 2, lo que se va a generalizar es un estado afectivo con ganas de quedarte con esa pareja. Si los que tienes más y se activan primero son los D1, lo que se va a generalizar es el deseo por copular en ese momento y de ahí irte para tu casa. Entonces, resulta que la dopamina no es la respuesta. Es el tipo de receptor al que se pegue la dopamina, el que hace una cascada molecular en el cerebro y facilita la plasticidad en otras neuronas, que activa la memoria, la identificación de con quién estuviste, las memorias pavlovianas, la expectativa y la asociación, el reconocimiento, el deseo, el sufrimiento cuando te lo quiten, un montón de cascadas que implican tener un vínculo con alguien. Y pues eso es desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico, el humano tiene la maquinaria para responder así. Hay un autor del siglo antepasado que se hacía llamar Stendhal, Henry Bale, que era su nombre real, que escribió mucho sobre el amor y las relaciones. Y me acuerdo que me lo pusieron a leer en el doctorado y había una parte de Stendhal que decía a sus lectores hombres que si no se querían enamorar de su amante, no se quedaran acostados con ella después de tener sexo. Y eso fue en 1800 y fracción. Y cuando pasa el tiempo y empieza a anclar toda la información que conocemos, te das cuenta que Henry Bell Stendhal hablaba de mecanismos de aprendizaje asociativo pavloviano inmediatos que ocurren por asociación con recompensa intensa, como es el orgasmo o el sexo. Y que lo que él estaba diciendo es que si no quieres formar vínculos afectivos a partir de esa catálisis sexual, no te quedes en ese momento después. Y eso nos lleva a entender que los humanos tenemos mecanismos, al igual que los otros mamíferos, de formar vínculos o preferencias, apegos, muy rápidos, intensos, emocionales, a partir de estos catalizadores como el estrés y el sexo. Y ahí termina una historia y empieza la otra. Ahora, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista en el largo plazo, ¿qué corresponde a mi especie? Porque mi especie también tiene una corteza que no tienen los prairie voles, que no tienen los microtus, que no tienen ni siquiera los otros primates que conocemos, y que me permite hacer de esta emoción un sentimiento, algo abstracto, y crear rituales, darles un significado muy importante, un valor reforzador muy importante, y proyectar eso, alargarlo en el tiempo, que no sea algo efímero de un apareamiento únicamente. A partir de la decisión y la cognición, el ser humano tiene la capacidad de prolongar por una vida esto que en otras especies ciertamente dura únicamente mientras hay la emoción. Pero en los humanos creo que tenemos la capacidad de hacerlo durar mucho más a partir de nuestra cognición. A través de la cognición, efectivamente. Entonces, bueno, aquí una pregunta relacionada sería, bueno, también hay personas que por decisión tal vez son monógamas, otras son polígamas, ¿no? Entonces, ¿es así? O sea, si es por decisión o tiene que ver algo con su cerebro que sea diferente.
siempre es las dos cosas. O sea, te pongo el ejemplo de la nutrición. Hay gente que es vegana y si yo te pregunto, ¿son veganos por emoción? ¿Son veganos por decisión? ¿Son veganos por cómo se sienten? Porque han llegado a un punto de introspección donde de manera consciente deciden hacer algo a pesar de que se les siga antojando muchas veces otra cosa. Aunque llegue un punto en el que incluso lo otro que se les antojaba al principio ya no se les antoja. Porque cognitivamente se han convencido a sí mismos de que eso es algo que quieren. Se hace una mezcla interesante entre lo emocional y las proyecciones abstractas y de ese nivel de conciencia que se puede alcanzar con nuestra mente. Creo que lo mismo ocurre cuando alguien decide ser monógamo o polígamo. Al principio, cuando lo emocional es lo importante, la monogamia es totalmente dependiente de lo emocional, ¿no? Llega un punto en el que la cognición toma el timón y a través de las decisiones, al igual que el veganismo o el tipo de dieta que siga alguien, se convierte en algo cognitivo y un acto de decidir. Entonces, desde esa perspectiva, cuando hablamos de la monogamia y la poligamia o de la fidelidad y la infidelidad, la pregunta es de qué depende que seamos monógamos o promiscuos o fieles o infieles. ¿Es un acto de sentir o es un acto de decidir? Y la respuesta es las dos cosas. Si lo proyectamos en el corto plazo, es un acto de sentir. Pero si lo proyectamos a posponer la recompensa con base en una recompensa superior futura, entonces es un acto de decidir. Es las dos cosas. Y creo que el error principal que tenemos los humanos es creer que solo nuestras emociones son válidas para darle un valor a cómo vivimos nuestra vida. Algo así como vivir el momento al máximo, ¿no? Y eso es importante, pero sin duda nuestra especie da para más, da cognitivamente para vivir mucho más que el mero presente basado en las recompensas inmediatas, y gracias a que podemos planear y jugar nuestra mente con el tiempo, podemos tener trascendencia en otros aspectos que vamos más allá de lo meramente emocional. Así es, exacto. Entonces, con base en esta capacidad de decidir, pues también entraría, por ejemplo, si una persona monógama, ¿realmente tú crees que podría estar satisfecha con una persona que decide ser polígama? ¿Podría ser algo funcional o lo que es muy típico? Bueno, pues entonces yo también me vuelvo infiel, ¿no? Para poder estar, aunque vaya en contra de mis principios tal vez, o como estas revanchas que a veces suceden, ¿no? En parejas. Eh, En los humanos o un humano adulto, la pregunta es, cuando tú me dices, es que alguien que es monógamo o que es polígamo, la pregunta es, y nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, porque es muy difícil explorar en los humanos, pero la pregunta es si biológicamente era monógamo o fue cognitivamente monógamo, si son sus creencias o es su biología la que lo hace así. Y al revés, si es más promiscuo porque es su biología o es su aprendizaje y sus expectativas de cómo le ha ido. Es que esa maquinaria, esa dualidad la tenemos en el cerebro. Tenemos principios biológicos, pero muchas veces esos mecanismos biológicos quedan opacados con la capacidad cognitiva que tenemos los humanos. Hay muchas, por ejemplo, piensa en la libido y en el deseo sexual. Todo el tiempo mucha gente suprime su libido y su deseo sexual sin problema. Cognitivamente simplemente no la expresan porque saben que hay cosas que no quieren expresar o no se debe expresar. Entonces la pregunta es, cuando alguien dice que es monógamo promiscuo, ¿es porque su biología como la entendemos en los otros mamíferos o es su aprendizaje y su cognición? Ahora, la pregunta si alguien monógamo podría vivir con alguien promiscuo, yo
yo pienso que cuando tus expectativas son monógamas, vas a sufrir mucho interactuando con alguien que es promiscuo. Y viceversa, cuando tus expectativas son promiscuas o polígamas, vas a sufrir mucho estando con alguien que es monógamo. La pregunta es, en el corto plazo, otra vez, ¿qué es lo que deseas? Y en el largo plazo, ¿qué es lo que deseas? Porque en el corto plazo, tanto el monógamo como el polígamo se pueden entender muy bien. Pero en el momento en el que uno haga planes a futuro y el otro no, y que es mecanismos cognitivos, es donde va a empezar la incongruencia y la incompatibilidad de la elección de esa pareja. Creo que por eso es importantísimo en las relaciones humanas, es algo muy saludable planear y platicar cómo se ve en el mediano y en largo plazo haciendo determinadas actividades. Creo que eso revela un poco eh, lo que ocurre cognitivamente en la proyección a largo plazo, ¿no? Y eso ayuda sin duda a tomar decisiones. Pero la compatibilidad no solamente es biológica, la compatibilidad también es cognitiva. Eh, creo que así como en lo monógamo y lo promiscuo puede haber compatibilidad, pues habrá compatibilidad o no en otras cosas, como, oye, ¿cómo te gusta entretenerte los domingos? A lo mejor si él dice, es que a mí me gusta emborracharme y ver fútbol todo el domingo, sin importar si él es monógamo, probablemente no le guste a él y no lo elija. Exacto. Es decir, existen muchos niveles de elección y los niveles quizá empezamos por lo biológico, lo del corto plazo, y empezamos a mezclarlo con lo cultural, lo cognitivo en largo plazo. Ok. Y bueno, un poquito, bueno, con relación a esto, a nivel neurobiológico, ¿hay diferencia entre deseo sexual que acabas de mencionar, el amor romántico, el apego o incluso la adicción? ¿O son en diferentes áreas del cerebro o dónde se dan? Es la misma, Itzel. Yo te podría decir que el sistema, el enamoramiento, del deseo, del apego y de la adicción, todos ellos dependen de un neuroquímico que se llama dopamina, de neuronas que van del tallo cerebral, una área que llamamos el área ventral tegmental, hacia una estructura límbica que llamamos el núcleo accumbens, y es de la corteza prefrontal, donde le dicen al resto de tu cerebro, esto que está por pasar es extremadamente importante, acordémonos cómo lo obtuvimos, volvamos a repetirlo y pensemos todo el día en ello porque es muy importante. Y en esa medida, el enamoramiento, el deseo, el apego y las seducciones se parecen, porque tienen pensamientos obsesivos y recurrentes para que vuelva a pasar eso. Si tú suprimes la actividad dopaminérgica, por ejemplo, con un medicamento como el haloperidol, que disminuye la actividad dopaminérgica, quitas todos ellos. El problema es que al quitar toda la dopamina, pues también le quitas el deseo general al individuo y se le quitan las ganas de hacer cualquier otra cosa. El deseo de platicar, el deseo de comer, el deseo de vivir, el deseo de pasear, el deseo de todo. Es un sistema de motivación tan general que participa en todo y lo necesitamos para todo. No lo podemos apagar como si fuera un switch, porque al apagarlo le estás apagando el sistema de atención y de expectativas y de deseo que le dan valor a la vida, que le hacen que la vida valga la pena vivirla. El problema es que selectivamente se sensibiliza con alguna de estas cosas que dijiste. Se sensibiliza hacia una droga, se sensibiliza hacia una pareja, se sensibiliza por enamoramiento intenso, se sensibiliza por apuestas, etcétera, etcétera. Entonces, es ese mismo sistema, pero que sabemos que de ahí depende, pero que no lo podemos apagar de manera selectiva hacia lo que está causando daño en este caso. Ok, ok, entonces, bueno, ahorita mencionaste la palabra deseo. Entonces, ¿qué es qué es el deseo? Y, bueno, el deseo y deseo sexual, ¿no? ¿Y qué lo está causando? Sí, el deseo es un estado de motivación que te hace acercarte para obtener algo, o que te hace alejarte para evitar algo. Es un sistema que te hace
tomar decisiones basadas en una predicción de recompensa. El sistema del deseo esencialmente es una mega supercomputadora que tenemos en el cerebro que hace cómputo ultra rápido de cómo te sientes por dentro y lo que está afuera para que tu conducta sea la más eficiente de acuerdo a la recompensa prometida. Entonces necesitas un sistema de deseo que te diga qué debes de hacer si alguien promete ser la pareja correcta, o la pareja más atractiva, o la más prometedora de recursos, o la más fértil, o la más fiel, o el mayor placer hedónico como tal, ¿no? Es el sistema del deseo. Perdón, ¿cuál era la otra pregunta que me hiciste? Bueno, y esto, ¿no? ¿Cuál sería entonces el deseo sexual? ¿Qué es y qué lo causa, no? Entonces, si te das cuenta, tenemos un sistema de deseo generalizado, ¿no? Que es el que nos hace movernos. De hecho, se comparten los mecanismos neuronales entre movernos y desear, que es el sistema dopaminérgico. Pero por un lado nos hace desear y por otro lado nos hace movernos. Y si te das cuenta, entre más deseamos, más nos movemos. Siempre pongo el ejemplo del Chavo del 8, cuando le decían de una torta de jamón, que se ponía a brincar y a mover la pierna. Ese es un buen ejemplo de que cuando se activa el sistema del deseo, se activa tu sistema motor. Te activas desde el punto de vista de moverte más cuando hay algo que se aproxime o que hay expectativas próximas a ocurrir. Lo mismo lo vemos con los animalitos que están encerrados en una jaula, que viajan de un lado al otro. Es un sistema del deseo diciéndoles: aquí tiene que pasar algo, me tengo que ir, escapar, pero me tengo que mover. Lo mismo ocurre con una persona que es obsesiva compulsiva, que tiene pensamientos recurrentes, movimientos repetitivos, estereotipados, pues que están indicando de cierta forma un deseo de algo, que algo pase, ¿no? Que si algo se acabe o que algo ocurra. Entonces, cuando hablamos del deseo, hablamos primero de un sistema generalizado, pero cuando hablamos del deseo sexual, es una activación de acercarse o de buscar la recompensa hacia estímulos que prometen el apareamiento, ¿no? Particularmente hacia estímulos que prometen el apareamiento o que prometen la recompensa sexual como tal. Esa sería la gran diferencia. Ok, recompensa sexual. Y bueno, con base en esto, entonces, ya a nivel humano, ¿habría un tipo de sexualidad sana en el sentido de que nos aportaría algunos beneficios, no sé, disminuye el estrés o de este tipo? ¿O habría sexualidades pues tóxicas o nocivas porque nos perjudican en algo, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, Itzel. Mira, yo soy como alguien que se dedica a la neurobiología y que trabaja conducta sexual, tengo una manera de pensar muy basada en lo biológico, en lo cognitivo, porque estudio procesos de aprendizaje, y también en lo evolutivo. Pero si desde esa perspectiva, mis respuestas en la sexualidad obedece a dos grandes amos. Uno es a la reproducción, y podemos explicar mucho de lo que hacemos sexualmente que evolucionó con fines reproductivos, tanto qué es lo que te emociona y te excita de una pareja. Podemos tratar de explicarlo y evolutivamente encontraremos evidencia de que tiene algo que ver para facilitar la adecuación reproductiva o biológica. Pero también el otro amo al que obedece nuestra sexualidad es el placer. Y el placer como tal a veces no tiene nada que ver con la reproducción. Entonces, cuando tú tratas de vincular o de explicar únicamente la sexualidad desde el punto de vista evolutivo, te vas a dar de topes cuando te des cuenta que hay conductas sexuales que no tienen nada que ver con la reproducción, sino que tienen que ver más con el placer. Y la respuesta a esto es de que el sistema neurobiológico del placer es un sistema que interactúa con el sistema de la reproducción, pero no es el sistema de reproducción. Es como si estuvieras
dos neurocircuitos, uno que te facilita la reproducción y te activará hormonas y hará que tus gónadas liberen gametos, y otro que te hace desear y desear y desear y desear para obtener y obtener. Cuando hablamos de que ese sistema de desear y obtener se activa, casi siempre es porque un estímulo que prometía reproducción exitosa se activó para que se logre ese fin. Pero también se puede activar con otros estímulos que no tienen nada que ver con la reproducción y que tienen que ver más con el aprendizaje y lo asociativo. Y de ahí es donde surgen las explicaciones hacia los fetiches, hacia las parafilias o hacia algunas conductas que se consideran anormales, no porque no tengan que ver con la reproducción, sino porque se salen del contexto de lo que la población en general haría. De hecho, hay muchas conductas que se consideran anormales, pues porque la proporción de individuos que lo hacen es extremadamente pequeñita, pero si tú le preguntas quizá a muchos sexólogos, te dirían, bueno, es que mientras tú lo quieras hacer y se sienta bien, se vale, ¿no? Los sexólogos a veces, creo yo, hablan un lenguaje a veces diferente, con diferentes límites al que hablaría muchas otras personas, en el cual los límites de lo normal y lo anormal dirían que lo pone cada persona, de acuerdo si te causa sufrimiento o no. Pero yo creo que el tema es tan complejo que aunque esa sea la respuesta desde el punto de vista individual, hay otros límites que se ponen desde el punto de vista de la sociedad, de lo que tu nicho moral te dice, en lo que se vale y no se vale hacer en tu grupo donde vives. Por ejemplo, voy a decir algo bastante, digamos, común. Que fueras a una cena donde te van a presentar a tus suegros, ¿no? A una cena de familiar, y durante toda la cena se estuvieran besando la pareja intensamente frente a los suegros. Bueno, aunque ellos se sientan bien incómodos, existe un punto donde no se debió haber cruzado porque moralmente en el contexto no era adecuado. Y a veces la respuesta entonces a lo que tú me preguntas, ¿existe un nivel normal y anormal? Creo yo que existen diferentes filtros de normalidad y anormalidad. Creo yo que el primer filtro es la persona misma, reconociendo si lo que haga se le causa sufrimiento o recompensa, pero el siguiente filtro más allá es el efecto que tiene en su nicho, en su sociedad, en su grupo, sabiendo si a su grupo le incomoda o le causa sufrimiento. Creo que ese es el otro punto que determina lo normal de lo anormal. Y este es un juego muy importante, otra vez, entre lo emocional y lo cognitivo, entre lo que quiero hacer para mi corto plazo y lo que quiero y puedo hacer en el largo plazo para pertenecer aquí donde yo quiero pertenecer. En la medida en que yo decido en el corto plazo lo que para mí es normal, pero afecta al grupo donde vivo, en ese momento estoy siendo disfuncional, creo yo.